Acá se tiene el método que permite realizar el registro de una lista de documentos. El nombre del método es registrar lista de documentos. Por muy probable que sea el registro de diversos documentos, no es recomendable por estándares de programación utilizar nombres en plural para los nombres de los métodos. ¿Qué se necesita para que este método registre una lista de documentos? Inicialmente, un contador que controlará las posiciones del arreglo donde se irán almacenando cada uno de los datos. Una variable opción, ya que en este método se utilizará un menú adicional. Y una variable respuesta que permitirá controlar unas validaciones realizadas en este método. Para comenzar, lo que se hace es darle memoria al atributo arreglo de documento, que fue declarado inicialmente como atributo global. Lo que se hace es indicar o declarar que el arreglo documento va a ser igual a new documento con una amplitud de 5, con una capacidad de 5 espacios. Recuerde que se está trabajando con un arreglo. La palabra reservada new es la que permite a Eclipse darle memoria al programa. En este caso, al atributo del arreglo de documento. Una vez declarado el arreglo de documento, se le muestra un mensaje al usuario con el nombre registro de documentos y comienza la ejecución del código. Y se le dice, haga, por medio de la palabra reservada do, lo siguiente. Primeramente, mostrar una línea que consulte qué tipo de documento se desea registrar. Y seguidamente de eso se llama a un método que se llama mostrar menú de documentos, que está programado de la siguiente forma. Cuando el método mostrar menú de documentos es llamado, lo que hace es que ese método se ejecuta y muestra una lista en pantalla que indica lo siguiente: tipo de documentos disponible, 1 para libro, 2 para revista, 3 para disco y 4 para microfilm. Una vez mostrada esa lista, se le pide al usuario que por favor ingrese la opción deseada. Y es aquí donde tiene lugar la variable opción, que es la que permite que por medio del atributo entrada se almacene el ingreso del dato que el usuario necesita. Esto esencialmente lo que permite es que el programa tome el dato que el usuario ingresa por el teclado. Y luego se le indica a este método que haga un switch entre las opciones que ingresó el usuario. Y se le indica lo siguiente: en el caso de que sea 1, llamar al método registrar libro y guardar en el arreglo de documento, en la posición que se encuentre el contador, el objeto libro. Y finalmente realizar un quiebre para que no haga los siguientes casos. En el caso de que el usuario ingrese el número 2, se registraría una revista y se almacenaría en el arreglo de documentos, en la posición que se encuentra el contador, el objeto revista. Así, para el caso 3, registraría un disco, guardando en la posición del contador del arreglo de documento el objeto disco. Y para el caso 4 registraría el microfilm.
Ahora, estos métodos, registrar libro, registrar revista, registrar disco y registrar microfilm, están programados de la siguiente manera. Para registrar un libro, el programa haría lo siguiente. Una vez llamado el método registrar libro, el programa comenzaría a solicitar los datos necesarios que pertenecen a la clase libro, que ya han sido vistos anteriormente. Entonces muestra inicialmente una línea que identifica el menú que es para el registro del libro y luego le pide al usuario que introduzca el identificador del libro. Entonces, por medio de el atributo entrada que utiliza la utilidad de escáner para el ingreso de datos por teclado por parte del usuario, se guardaría en un identificador de documento lo que se ingrese por el teclado. Como el identificador de documento es de tipo string, la forma en que debe declararse para que el escáner interprete un string sería entrada.next. Luego, la siguiente línea solicitaría el título del libro. De igual manera, se le asigna el nombre del libro, escrito en un tipo de dato string, y se almacenaría en título de documento. Lo siguiente sería introducir el autor del libro, el editorial del libro y el año de publicación del libro, cada uno de acuerdo al tipo de dato que necesite. Y finalmente, se le da memoria al primer objeto o al objeto en este caso que se solicitó, que es un objeto libro de tipo libro, que fue declarado en los atributos que se mostraron inicialmente en esta clase programa préstamo. Entonces, sencillamente, se crea el objeto libro, por medio de la palabra reservada new se le da memoria, que es de tipo libro, y se envían los parámetros necesarios que requiere el constructor que está declarado en la clase libro. Y finalmente un mensaje que le haga saber al usuario que culminó con el registro del libro. En este caso, el libro ha sido registrado exitosamente. De manera muy similar, se programó el método que permite registrar la revista. Esencialmente las primeras 8 líneas solicitan los mismos datos, tal como se explicó en el menú de registrar libro, hasta que llega el momento en que pide los datos particulares de la revista, que sería el número de la revista, el volumen de la revista y el mes de salida de la revista. Todo esto utilizando la herramienta de escáner por medio del atributo entrada, que es la que le está facilitando al usuario ingresar los datos por teclado, y se le daría memoria al objeto revista, que sería de tipo revista. Y se enviarían los datos, los parámetros solicitados por el constructor que se encuentra en la clase revista. Asimismo, se haría para el registro de un disco o de un documento tipo disco. Se muestra una línea que indica que es el menú de registro de disco. Y del mismo modo que en la clase libro, se registran o se le piden al usuario los datos que son comunes a estas clases. Y adicionalmente se solicita los datos de los atributos particulares que pertenecen a la clase disco, como serían el formato del disco y el tipo de licencia. También se le daría memoria para crear lo que sería el objeto disco de tipo disco y se envían los parámetros
al constructor de la clase disco, que fue revisado inicialmente cuando se visualizó cada una de las clases hijas. Y el cuarto método, que sería el que permite registrar el microfilm, que adicionalmente de los 5 atributos comunes entre las clases libro, revista, disco y microfilm, hasta llegar al atributo particular de esa clase, que sería el código del microfilm. Se crea el objeto microfilm dándole memoria con la palabra reservada de new, y se crearía el objeto de tipo microfilm enviando los parámetros requeridos por el constructor que fue declarado en la clase microfilm. Regresando al método que permite registrar la lista de documentos, ya se conoce lo que haría cada uno de estos casos. Luego, sencillamente, lo que se hace es indicarle a este método que una vez registrado ese tipo de documento, el contador se incremente. Recuerden que si el arreglo tiene 5 posiciones o 5 espacios de capacidad, el contador comenzaría en la primera posición. En esa primera posición se almacenaría un tipo de documento en particular por medio de este menú, que es lo que ya sería un objeto guardado en el arreglo. Y luego se incrementaría el contador a la siguiente posición para que el usuario, en caso de así desearlo, pueda registrar otro documento, es decir, crear otro objeto de un tipo determinado y que se almacene en la siguiente posición del arreglo. Como inicialmente el arreglo se declaró con 5 espacios, entonces solamente se pudieran almacenar o registrar 5 documentos de acuerdo al tipo que se escoja: libro, revista, disco o microfilm. Eso sería la instanciación. Y la variable respuesta, que es la que permite controlar lo que el usuario desea hacer, indicando en esta línea que si el contador es menor a la posición en la que se encuentra el arreglo de documento, eso se consulta por medio de la propiedad len, que significa longitud del arreglo, muestre un mensaje preguntando si desea registrar otro documento. Y esa es la respuesta que dará el usuario, que se almacenará en la variable respuesta. Entonces las opciones son sí o no. Esto en esencia es para controlar el hecho de que el usuario no pueda registrar más documentos en el caso de que el arreglo de documentos ya supere la capacidad que ha sido declarada. Como se dijo anteriormente, el arreglo fue declarado de 5 posiciones y eso significaría que solamente se pueden registrar 5 documentos. Esto sería una manera de indicarle al usuario o de indicarle al programa que una vez se supere esa capacidad de 5 espacios en el arreglo, el usuario no pueda registrar más documentos. Y es lo que se hace por medio de esta condición, que si el contador es menor a la posición del arreglo, entonces se puede
registrar otro documento. Pero en caso contrario, que es por medio de la palabra reservada else, el sistema muestra un mensaje que diga que la capacidad de la lista está llena, puesto que se llegó a la capacidad máxima del arreglo. Y esto tiene lugar mientras, la palabra reservada while significa mientras, lo que se almacene en la variable respuesta, que es lo que indicó el usuario por teclado, sea igual a S para representar el sí y que el contador sea menor al arreglo del documento. Entonces, lo que se produce aquí es que si el usuario, al momento de preguntársele que si desea registrar documento, él responde que sí, y el contador en ese momento es menor a la longitud del arreglo, él puede registrar otro documento, por lo cual se pudiese repetir todo este proceso para registrar otros documentos. Pero en el caso de que esa condición no se cumpla, en el caso entonces de que el usuario responda N para significar no, o en este caso que el contador ya no sea menor a la capacidad del arreglo de documentos, entonces se muestra un mensaje que el registro de documentos ha finalizado. Esto es en esencia lo que haría el método que permite registrar una lista de documentos, siendo el primer requerimiento del programa.